Enlace Perú presenta tu programa Camino hacia la Victoria. Un programa que te ayudará a encontrar un propósito en tu vida diaria. Con ustedes, el pastor Alfredo Smith. Queremos que Dios le bendiga. Es nuestro esfuerzo y deseo sincero aportar a su necesidad espiritual y dotarle de un alimento que le dé fuerza espiritual para enfrentar las distintas vicisitudes de la vida. Bienvenido a este momento para reflexionar en las cosas que permanecen en un tiempo que va pasando. Dios le bendiga. Camino hacia la Victoria. Nuevamente, un saludo cordial en el nombre del Señor. En esta reflexión quisiera referirme a las batallas espirituales del cristiano. Todo hombre o mujer que acepta a Cristo como su Salvador va a enfrentar batallas espirituales. Está claramente señalado en el Nuevo Testamento y a lo largo de la Biblia que en este mundo, quienes queremos seguir al Señor, obedecer su palabra, amarle y contar con la esperanza bienaventurada de estar con Él por la eternidad, vamos a tener batallas. La idea de que venir al Señor y aceptar a Cristo como Salvador nos va a exonerar de problemas es una mentira, es un error. El creyente va a enfrentar batallas. San Pablo lo señala enfáticamente en su carta a los Efesios, el capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Y nos dice que no tenemos batallas contra carne y sangre, cosas meramente humanas, sino contra principados, potestades, gobernadores y señores de estas tinieblas. Va a decir que Pablo, como creyente, como apóstol de Jesucristo, identifica a la cristiandad, a los creyentes, como metidos, inmersos, sumergidos en un mar de contienda. Y es no una contienda con seres humanos, carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad altamente organizados en regiones celestes. Está en Efesios capítulo 6, el versículo 12, para aquellos que lo quieran cotejar en sus Biblias. La Biblia no solamente nos advierte que como creyentes vamos a tener luchas y batallas espirituales, tentaciones, depresiones, momentos de duda, oposición de gente que nos rodean, a veces de nuestros parientes o amistades, o quizá el embate de un mal testimonio de un creyente que ha vivido en desobediencia, que va a afectar nuestra fe. Son diversas facetas del tipo de batalla que nos toca enfrentar. Yo quiero dedicarme en este momento que disponemos a traer ante usted, mi querido hermano y amigo, un cuadro gráfico en el Antiguo Testamento que describe pictóricamente, como si fuese una fotografía, esta batalla espiritual. Para aquellos que tienen Biblia, les doy la cita, voy a leerlo, permítanme leerlo. Está en el libro del Éxodo, el capítulo 17, a partir del versículo 8. Y permítanme leerlo, quiero leerlo con rapidez y con agilidad. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek es un pueblo merodeador, asaltantes, ladrones y salteadores del desierto. Son hijos de Esaú, un hombre que profanó su primogenitura, abandonando la bendición de Dios por un plato de lentejas. Amalek encarna el secularismo, la mundanalidad, el qué me importa de Dios. Quiero vivir a mi manera.
Amalek es como ese tipo de perro que anda por la calle husmeando en los basurales y simplemente queriendo comer cualquier desecho. Amalek es lo último. El pasaje que tenemos en nuestras manos en Éxodo 17 señala que es Amalek un pueblo que se levanta contra Dios. Y lo vamos a ver aquí en el pasaje. Dice, vino Amalek y peleó contra Israel. Si Amalek es la oposición a Dios, Israel significa príncipe de Dios. El significado de Israel es príncipe de Dios. Y dice que peleó Amalek contra Israel. Este tipo de perro sabueso, este tipo de vida natural, del que me importa Dios, vivo a mi manera, instintiva, pelea contra el pueblo de Dios. ¿Y dónde lo hace? En Refidim. El nombre de Refidim significa lugar de descanso. Y esto ya comienza a transmitir una figura en colores muy vivos. Vea bien, Amalek viene a pelear contra Israel en Refidim. Este pueblo secular, mundano, pecaminoso, sumido en todos los vicios habidos y por haber, viene a pelear contra el pueblo de Dios que está marchando, el príncipe de Dios como es Israel, en un lugar de reposo, Refidim. El pasaje parece querernos decir que cuando el creyente, pueblo de Dios, quiere descansar, es cuando las fuerzas de oposición se le van a venir encima con todo. Es como, diríamos comúnmente en nuestro vocabulario secular, bajamos la guardia y nos llenan de golpes. Es la figura que tenemos aquí. Ante este cuadro, y sigo leyendo en Éxodo 17, dice, Moisés entonces dijo a Josué, escoge los hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. ¿Captamos el cuadro? Aquí está Moisés, el hombre de Dios, acompañado por dos venerables ancianos, Aarón y Hur, que instruyen a Josué, el joven militar que tiene que comandar a las tropas en la batalla. Están subiendo a la cumbre, allí arriba, con la vara de Dios en la mano, un estandarte, un emblema, una bandera que identifica al pueblo como pueblo de Dios. ¿Van a estar dónde? En la cumbre. Mientras que allí en el valle, ya entre las sombras, va a estar Josué. Josué va a estar encargado de lo que es la pelea con los soldados de Amalek. Dice que Josué entonces salió a pelear contra Amalek. Allí arriba, y sigo leyendo, pero las manos de Moisés se le cansaban. Claro, tenía que estar arriba, la mano, la vara tendía al cielo, como un contacto con Dios constante, pero se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, el otro del otro. Y así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. ¡Qué cuadro elocuente! Aquí está el anciano, el venerable Moisés, con la vara de Dios, la bandera, el estandarte, apuntando al cielo en intercesión, ruego, oración, si quieren ayuno, pongan las palabras que crean más convenientes. Es el hombre que con la vara de Dios está manteniendo contacto entre el cielo y la tierra, entre Dios, el pueblo de Dios y los hombres del mundo. Es un cuadro claro del tipo de vida espiritual que todo creyente va a tener que entender. El creyente está transitando en un mundo que es enemigo de Dios, está opuesto a Dios. Y va a tener que contar con fuerzas espirituales para vencer la tentación,
los engaños del mundo y las mismas fuerzas infernales del diablo. Ahora, permítame seguir leyendo. Sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Note bien, la batalla se está librando allí en el valle. Pero el resultado de la batalla depende de que la vara de Dios en la mano de Moisés esté alzada, la bandera, como contacto con el poder genial, insuperable del Padre Dios. Mientras Moisés mantenía el contacto con Dios a través de esa vara, la vara en sí no tenía nada especial. Era un símbolo, una bandera, un estandarte que hablaba de la identidad de Dios en esta batalla de los creyentes en Dios con el mundo incrédulo y enemigo de Dios. Mientras el hombre de Dios mantiene contacto, como debe mantenerlo, allí en el valle Josué tiene victoria. Pero claro, hombre al fin, ¿cuánto tiempo podemos tener mano arriba con una vara? ¿10 minutos? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿1 hora? Deja de correr la sangre en las venas, ¿no? Viene el cansancio. Legítimo, lógico, comprensible. Sin embargo, aunque esto era un cansancio lógico, legítimo, comprensible, el hecho de bajar la guardia para ponerlo dentro de nuestro vocabulario significa que allí en el valle, los que estaban librando la batalla comenzaban a morir. Leo, dice, pero las manos de Moisés se cansaban. Claro, cuando él tenía en alto su mano, prevalecía Israel. Cuando dejaba caer, prevalecía Amalek. Por cierto, quiere decir esto que cuando mantenemos nuestro contacto con Dios como debemos mantenerlo, hay victoria. Cuando estamos cansaditos, no tenemos tiempo para orar, ni para leer la Biblia, ni darle lugar a Dios en nuestras vidas, comienzan a ver los graves problemas. Debilidad espiritual, tentaciones que no se pueden superar, quebrantamientos y a veces enfermedad y dolores y conflictos que se tornan amargos. Tengamos bien claro el cuadro que tenemos por delante. Ahora, Aarón y Hur, otros viejitos que están con Moisés, se están plegando a Moisés en un equipo de trabajo. Yo lo llamo aquí el equipo de los viejitos, los 3 ancianos. Están juntos, están ayudando. El que tenía que mantener contacto era el varón de Dios, Moisés, que tenía ese estandarte representante de Dios. Los otros dos tienen que ayudar a Moisés porque Moisés, hombre al fin, se cansaba. Pusieron allí una piedra, Moisés se pudo sentar y Aarón de un lado y Hur del otro le sostenían la mano, de modo que cuando la mano de Moisés se cansaba y se empezaba a ir para abajo, estos viejitos rápido le levantaban la mano para que la mano con la vara de Dios, el contacto con Dios, no se interrumpiera. Sigo leyendo. Dice, y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Larga jornada. Y dice el versículo 13 de Éxodo 17, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Cómo? Mientras Moisés mantenía el contacto firme a través de la vara con Dios. Mientras estos dos ayudantes, Hur y Aarón, le ayudaban en esta tarea de intercesión. Allí abajo, los soldados que estaban peleando por la bandera de la cruz, por la bandera del Señor, tenían victoria. Pero ahí no termina la historia. Dice el versículo 14, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para memorial. Interesante. Pero dice, escriban esto para que generaciones futuras entiendan lo que está en juego. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo, dice el Señor.
¿Qué le está diciendo que deben escribir? Que Dios va a terminar con la mundanalidad, con los pecadores empedernidos, con los rebeldes, con los soberbios, con los criminales, con los ladrones, con los que viven de espaldas a Dios y con los hipócritas y los mentirosos. Los va a borrar del mapa. Es la guerra que va a tener el Señor con Amalek, de generación en generación, porque la última parte lo dice, y lo leo. Y dijo, y edificó Moisés, tras estas palabras, un altar, y le puso por nombre, el Señor es mi bandera. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Note bien esta última parte, el Señor lo ha jurado, Él tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. ¿Qué nos dice esto? Dios va a mantener una guerra constante con el escepticismo, la rebelión, la incredulidad, la carnalidad y el mismo diablo. Va a permitir que las generaciones corran, porque Dios va a dar lugar a que hombres nazcan, crezcan y mueran y tengan libre albedrío para tomar decisiones. Si van a inclinar el corazón y aceptar el mensaje del Señor o van a vivir en rebeldía bajo el impulso de su propio corazón. Dios va a permitir que generación venga y generación vaya, pero en cada generación Dios va a tener esa batalla contra Amalek. Este es un cuadro vívido, como dije recién, del tipo de contienda espiritual que todo creyente va a enfrentar. No vayamos a creer por un instante que al venir al Señor, aceptar el Evangelio y creer que ya estamos a buen recaudo, espiritualmente lo estamos, se van a terminar los problemas. Me acuerdo en los años jóvenes de mi pastorado, había una ancianita española. Me acuerdo vivamente de ella. Doña Ana Chavarría, ya fallecido. A veces en mi tarea pastoral visitaba hogares y la visitaba esta ancianita. Tenía más de 90 años. Había aceptado al Señor cuando tenía unos 40. Ya han pasado 50 años. Claro, estaba cansada la ancianita. Y doña Ana más de una vez me decía, pastor, estoy cansada. Dígale al Señor que me lleve. Ya he batallado, he peleado mucho a lo largo de los 50 años de mi vida cristiana. Dígale al Señor que me lleve. Pero agregaba algo muy sintomático, que es lo que no quiero insertar acá. Me decía, pastor, haga claro a la gente que la vida cristiana es batalla, es guerra. Que entiendan que la vida de fe no es ir a la iglesia, sentarse, escuchar el sermón, cantar los coritos, irse a casa y mirar la televisión. Haga claro a la gente, por favor, que la fe cristiana es guerra, es batalla. No es una vida cómoda física y humanamente hablando. Es una vida gloriosa. Tiene recursos espirituales de victoria. Puede tener sanidad en la enfermedad. Puede tener victoria en la tentación. Puede tener conciencia de compañía divina en la soledad. Puede tener seguridad ante la amenaza de la muerte. Puede tener victoria sobre las huestes infernales que puedan estarle azotando. Puede tener esa seguridad ante las condiciones cualesquiera que sean, de que Dios está en control. Sí, mucho gozo hay para aquellos que están en Cristo a pesar de las tribulaciones. San Pablo va a decir varias veces, y quien estudie las epístolas de Pablo va a encontrar que en innumerables ocasiones él está diciendo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Nos gozamos en las tribulaciones. Y Pedro va a decir, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que en la tribulación produce paciencia, virtud, fe, esperanza. Sí, hay tal cosa como una batalla que va forjando la vida espiritual del creyente. Queremos ir redondeando esta meditación en esta hora. Te quiero invitar a una serena reflexión. Estoy dirigiéndome mayormente a creyentes, cristianos, que van a la iglesia, leen la Biblia,
oran, ofrendan. A ti, mi querido hermano, hermana que me escuchas, quiero preguntarte, ¿estás llevando la vida cristiana cómoda? ¿Tranquila? Simplemente queriendo gozarte en el Señor, y está muy bueno, pero sin entender que a la fe vas a tener que defenderla, que Amalek, que encarna todo malo, va a atacar a Israel, que encarna el pueblo de Dios, en Refidim, un lugar de descanso cuando el pueblo de Dios baja la guardia, y que esto va a ser una generación de generación, en generación, y sigue la historia. Y que esto es algo que Dios promete mantener y que escribe como un registro en la Biblia para que se sepa a lo largo de la historia que esta es una contienda espiritual. Quiero ir redondeando con las palabras de Pablo, porque no tenemos batalla, guerra contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes, sí, poderosos espirituales, que van a querer oprimirte, atosigarte, hacerte dudar, tentarte en 1000 formas distintas, por sexo, por dinero, por reafirmación de orgullo. Vas a tener batallas y las vas a tener que vencer. ¿Cómo? La vara tendida al cielo. Tendrás que tener esa vara alzada al cielo. Sí, te vas a cansar. Habrá momentos de fatiga. Doña Ana me decía, pastor, estoy cansada. Llevo 50 años batallando. Sí hay cansancio, pero tengo que ser fiel hasta la muerte. El Señor le dijo a la iglesia, ya Apocalipsis 2, a Esmirna, no temas. No le temas ni a la contienda ni al mismo diablo. Tendrás dificultades por algunos días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Ser fiel hasta cuándo? Hasta morir. No simplemente en las contiendas naturales y bajo el peso de un cansancio lógico y legítimo, sino hasta morir. ¿Cómo apela a nuestro corazón esta sentencia? Sé fiel. Pon tu confianza en aquel que ha vencido. Y el que ha vencido te va a dar victoria a ti si mantienes contacto con él. Si mantienes contacto con él. Si entiendes que la vida cristiana no es meramente ir a la iglesia, leer la Biblia y cantar cantos. Este es el tiempo a solas con Dios, en la privacidad, tarde a la noche, temprano a la mañana, cuando la gente ya se ha ido. Tú tienes que descubrir cuál es el momento en el cual puedes encontrarte a solas con tu Creador, abrir tu corazón y decir, te adoro, vengo a ti en el nombre de Jesús, limpia mis pecados, quiero estar cerca de ti, habla mi corazón, te amo, quiero serte fiel. Y comenzamos a cultivar una conversación de intimidad con nuestro Padre que está en los cielos a través del nombre de Jesucristo. Que Dios de veras nos bendiga y nos tenga despiertos, porque no tenemos batallas contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, y tenemos la seguridad de la victoria. El Señor nos da victoria, siendo nosotros fieles hasta la muerte. Dios nos bendiga y nos guarde. Camino hacia la victoria. Si tienes un pedido de oración, no dudes, llámanos al 417-0100 de Enlace Perú. Dios te bendiga.